La mente es como una computadora que está procesando información que le llega del exterior, a través de los sentidos. También nuestro ego está constantemente mandando información a procesar a nuestra mente para saberse que sigue existiendo y así generamos pensamientos que hagan que nuestro ego pueda seguir saliendo ahí fuera a través de nosotros. Nuestra experta invitada nos explicará cómo podemos hablar con nuestro ser interior. Bueno, pues ya está con nosotros nuestra querida Wendy Barajas con este tema que acabamos de escuchar, pues que está interesante Wendy, para obviamente dejarlo aquí en la mesa, ¿no? Muy bien, yo encantada ahora. Sí, eso, mi Wendy. El ser estar aquí interior, con a ver, ustedes. suena como muy complejo, ¿no? Porque Muy profundo. uno ni lo vemos, ni lo sentimos, ¿no? El Pero ser ahí interior, está, pero ahí sentimos, está. pero no lo vemos. Pues a veces sí, a veces no. Exacto. ¿Quién es? ¿Quién Cuéntanos. es ese intruso? O sea, ¿qué es Se el los ser interior? presento. Mira, yo estaba pensando ahorita por el camino. Bueno, cuando hablamos del ser interior, ¿desde dónde viene, no? Por ejemplo, en el amor hablamos mucho de, primero debes quererte a ti antes de poder querer a los demás, ¿no? Si no te quieres tú, no puedes querer a los demás. Y realmente desde ahí podemos hablar del ser interior. O sea, el ser interior es alguien con quien tú hablas todo el tiempo, todos los días, tienes mucho contacto con él y es una parte de ti. Por ejemplo, en los católicos, yo soy católica, al hablar del ser interior también hablarías de Dios, hablarías del Espíritu Santo, hablarías... Dios en ti, sí, es de lo que hablamos los que manejamos esta religión, ¿no? Tu ser interior es algo que está dentro de ti y es alguien con quien todo el tiempo te estás comunicando. Aquí la importancia del ser interior es la manera como nos comunicamos y las preguntas que nosotros nos hacemos todos los días. En base a las preguntas que tú te haces, es el resultado que tienes en tu vida, que ahí está la dificultad de este tema. Muy bien. ¿Cómo podemos decir que tenemos un ser interior sano? En base a esas preguntas, en base a los diálogos que tú te dices, a los mensajes que tú te mandas, ahí hablaríamos de que tienes un ser interior sano. Pero ¿cómo si lo tú eres nutres? positiva, si trabajas para ti, si haces cosas que a ti te hagan sentir feliz más que para los demás, ahí empiezas a nutrir tu ser interior. O sea, es escucharte en todo momento y hacer aquello que tú sientes que es mejor para ti. No es difícil saberlo, ¿eh? Creo que cada uno de nosotros sabe. Sabes que el realmente. problema no es saberlo, es escucharnos. Porque Eso es distinto. normalmente no nos escuchamos más ahora sí que las voces externas que lo que está pasando con nosotros, ¿no? Ya cuando te suceden muchas circunstancias dices, y es que yo ya había pensado que no debí de haber hecho eso, ¿no? Pero el problema es que no nos escuchamos. Eso sí. Y sabes que, Wendy, entre el ajetreo de repente que tenemos cada uno en nuestras vidas en la actualidad, nos olvidamos de ese ser interno o de ese, pues de nosotros mismos y hasta de repente se siente uno ridículo. Bueno, a mí me ha pasado que de repente nos ponían una dinámica en el espejo, ¿no? De que a preguntarte a ti mismo ciertas cosas y yo me sentía como si le estuviera hablando a un extraño. feo, o sea, me ¿no? sentía hasta como con pena. Hasta sostenerte ¿sabes? la mirada te Ajá, cuesta. de verdad, ¿Soy claro. yo? Fíjate que de hecho hasta en consulta a mí me pasa con muchos pacientes que me digan, es que yo evito el espejo, ¿no? No me gusta verme al espejo. Ahora sí que nada más es para peinarme rápido. Digo, no es algo que le pase a Sergio. Sergio y eso cara así, ay, a mí me encanta verme al espejo. Sí, es el más Es el más seguro. Oye, Wendy. Oye, Wendy. Trae un espejo en su pantalón. Trae aquí está la viendo. cartera. Sí, no es Pero la cierto. verdad es que ese Oye, no. ejercicio que te pusieron a hacer es muy bueno, es reencontrarnos con nosotros mismos y el tener ese diálogo es muy bueno. Y al final yo te diría, son los resultados de lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo lo veo aquí en México, tenemos mucha esa cultura de decir, es que no hay dinero. No hay dinero. ¿Cómo está la situación? No hay dinero. Y tú lo ves y realmente la gente que lo dice, pues no hay dinero. Entonces desde ahí, con este ejemplo, es empezar a crear lo que tú quieres para tu Claro. vida, ¿no? Si dices no hay dinero, pues no va a haber dinero, te ¿no? bloquea. ¿Quieres trabajo? Bueno, empieza a decir que lo hay y cuando menos lo esperes se va a empezar a dar, ¿no? ¿Cómo puedes nutrir a ese ser interior? Porque muchas veces nos sentimos tan vacíos que aunque hablemos con nosotros mismos, pues no tenemos nada que respondernos. Pero ¿cuál sería así como alguna técnica, algo básico para empezar a nutrir ese ser interior y fortalecerlo? Muy bien, mira, algo que nos puede ayudar mucho es leer. El leer cosas positivas, el leer libros con mensaje, eso nos puede ayudar mucho. También te puede ayudar mucho empezar a hacer listas, por ejemplo, de todas las cualidades que tú tienes como persona y todos los días yo les digo, ahora sí que es como nuestra medicina diaria, nuestra cápsula que nos tomamos, leerlos y cada día ir integrando más cualidades a esa lista es algo que también te puede ayudar. También en la noche, por ejemplo, al acostarte, empezar a reconocer todas las actividades, todos los éxitos que tuviste en tu día, también te ayuda mucho
hecho para nutrir. Así es. Con gratitud, Wendy, para nutrir esa parte interior. Hay mucha gente que hoy, por ejemplo, en Navidad o en estas fechas, es cuando más se flagela o es cuando más solo se siente. Digo, ya has dado algunos tips, pero para todo ese tipo de gente que quizá la Navidad es, pues lejos de ser una fecha importante o una fecha en donde pueden compartir, es una fecha de dolor y es una fecha de angustia y es una fecha en donde pues no es muy agradable, de soledad, y que el encontrarte consigo mismo evitas a lo mejor tener a lo mejor querer estar solo, porque como bien lo dice Cochis, pues uno no tiene nada que decirse. Claro. ¿Qué ejercicio? O la gente perdió algún familiar, perdió a un hijo, perdió un papá, tiene una pérdida tan grande que está enojada con la vida y con él mismo porque no evitó o no pudo hacer las cosas. ¿Qué podría hacer como una terapia o qué podría hacer como para trabajar en ello? Mira, lo primero que podría ayudarnos al ver qué es lo que voy a hacer el día de Navidad o la Nochebuena es preguntarnos cómo pudiera estar peor si quisiera estarlo. Entonces ya sé que todos hacen cara de cómo, si no quiero estar peor, quiero estar mejor. Pero es para marcar la diferencia. Pero es para marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque si no te haces esta pregunta, lo primero que vas a hacer en Nochebuena o en Navidad es hacer todo para estar peor. Entonces por eso el que tú identifiques, inclusive hasta escribas, que es todo. Ya, Sergio, ¿Qué trae Sergio Grinch? ¿Sabes qué, Wendy? Yo creo que Sergio está molesto por el comentario del espejo, que se pero es la verdad. Es cierto, amargarse, quedarse solo en su casa. Así es, quedarme ¿verdad? solo, encerrarme, Sí, pues. dormirme temprano, no hacer nada. A lo mejor llamar a esas personas que sé que me van a lastimar. A lo mejor ni las llamo, ¿para Sí, qué? ¿Verdad? ¿Para Van a qué? estar Entonces, contentos, yo, ¿no? cuando tú te contestas esta serie de preguntas, puedes llegar a la respuesta de saber qué es lo que vas a hacer en esta Navidad. Entonces, ¿cómo es la podría ser pregunta? algo diferente. ¿Qué es lo que podría hacer para estar peor? Si quisiera estarlo. Si quisiera ¿sí? estar. Entonces, en base a esas respuestas, ya puedes construir qué es lo que vas a hacer este día. Tienes ¿no? un punto de Entonces, partida. a lo mejor yo podría decir, bueno, nunca he cocinado, voy a irme a comprar un pollo fresco, voy a buscar una receta que me parezca interesante y me voy a poner con una buena música, una copa de vino y me voy a poner yo en mi casa a Ándale, preparar eso me esto, ¿no? gusta. Entonces, Ya desde estás, ahí claro, voy a está bien la cambiar perspectiva. todo el escenario en vez de deprimirme, en vez de actitud. encerrarme, de yo mismo, como Eso dicen, está flagelarme más, empezar a hacer algo diferente. Eso está padre, me gusta. Wendy, para esa- concluir esa el tema, terapia. ¿qué rescatas de estos puntos importantes? Es muy importante tener contacto con nosotros mismos, estarnos siempre hablando en todo momento y siempre cuidando qué es lo que nos decimos. Entre más positivo sea, claro que sea realista, pero muy positivo lo que nosotros nos hablamos, el resultado lo vamos a notar muy pronto. De acuerdo. ¿sí? Las preguntas, todo eso es muy importante. Siempre hay que hablar con nosotros mismos y hay que escucharnos. Primero a nosotros antes que a los demás. Muy bien. Gracias, Wendy. Gracias a Gracias, ustedes. Wendy. Felices fiestas. Gracias. Vámonos a un corte y regresando, más música, más entretenimiento, más comedia, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ya volvemos.